Entonces, para nuestra lectura vamos a estar en Mateo 21, capítulo 12 al 17. Y nuestro tema para esta tarde, con la ayuda de Dios, es Jesús limpia el templo. Mateo 21, 12 al 17. Tengo la versión Reina Valera contemporánea. Si usted tiene la Reina Valera tradicional, va a estar un poquitito diferente. Dice la palabra del Señor, el capítulo 21, versículo 12 al 17. Dice: al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El 13. Y les dijo: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Un poco duro, ¿eh? 14. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y él los sanó. El 15. Pero al ver las cosas maravillosas que hacía y que los muchachos lo aclamaban en el templo y decían: Hosana al Hijo de David, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron. El 16. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: lo oigo. ¿Acaso ustedes nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y el 17. Y dejándolos se fue de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Gloria al Señor. El Señor bendiga su palabra. El Evangelio de Mateo nos presenta un episodio muy conocido, diría yo, por muchos o por todos. Y es este evento de la purificación del templo por nuestro Señor Jesucristo. Este evento de la purificación del templo se encuentra en los 4 evangelios. Y cambia un poquito el contenido, pero está en los 4 evangelios. Y de acuerdo con los evangelios sinópticos son el evangelio de Mateo, el de Marcos y Lucas. En los evangelios sinópticos, el evento, ellos lo presentan al final de la vida o al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, el evangelio de San Juan lo presenta al principio de su ministerio, y eso lo miramos en el capítulo número 2. Y para muchos esto es una contradicción. Para unos es un error cronológico, porque Juan dice que fue al principio y los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, lo enseñan al final de su carrera, al final de su vida. Los evangelios sinópticos se distinguen por describir la misma historia o las mismas historias, y como dijimos antes, son Mateo, Marcos y Lucas. Estos son los sinópticos. Hay una armonía en estos evangelios. Registran la vida, la pasión, el ministerio, los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una sinopsis, hay una relación entre estos libros, y por eso se le llama evangelios sinópticos, porque describen las mismas historias, o casi todas las mismas historias. Ahora, el punto acá: el hecho de que algunos acontecimientos estén mejor registrados en un evangelio que en el otro no quiere decir que la Biblia tenga errores, o que por ejemplo, en este caso, el evangelio de San Juan esté presentando este evento tan importante al inicio del ministerio de Jesucristo.
La verdad no debería ser problema, porque lo que registran los evangelios es la vida y ministerio de Jesucristo, no un calendario donde se describe con fecha y hora cuándo sucedieron las cosas que sucedieron, sino que lo que nos relata es la vida y el ministerio de Cristo Jesús, su obra. Cuando se encuentran cosas así diferentes, hay personas que le buscan más y dicen, oh sí, la Biblia se contradice, pero la Biblia jamás se va a contradecir. Está escrita como está escrita y está revelada en ella lo que Dios quería que nosotros conociéramos, lo que Dios quería que nosotros supiéramos, lo que Dios anhela y quiere que nosotros pongamos en práctica. Entonces, para cerrar esto, cuando se encuentre por ahí comentarios así de personas que le están buscando más, no permita esto. El Evangelio está como está porque así lo estableció el Espíritu Santo, así lo estableció el Señor y no va a cambiar. Entonces no hace diferencia que un Evangelio lo presente al principio y otro lo presente al final. El valor es el mismo y el mensaje es el mismo. Usa las mismas palabras, usa el mismo látigo, usa las mismas maneras de referirse a las personas que estaban en el templo, por mencionar lo que estamos hablando en esta noche. Entonces, los evangelios relatan casi las mismas historias con descripciones un poquito diferentes. Las personas que escribieron los libros de la Biblia o los evangelios eran personas normales como nosotros, personas con vidas normales, con problemas, con virtudes y defectos. Pero fue el Espíritu Santo quien usó a esas personas para escribir el mensaje que Dios quería que existiera y que estuviera en este libro sagrado que se llama la Biblia. Pero Dios respetó el carácter de cada uno de ellos. Entonces cada escritor tiene su propio estilo de escritura, sin alterar el mensaje de Dios. Pero Dios respetó, el Espíritu Santo respetó el carácter de cada uno de ellos. Entonces, agarra Mateo, Marcos y Lucas y escriben una historia de Jesucristo, un milagro de Jesucristo. Pero cada uno lo describe a su manera. Cuando nosotros leemos un libro, cualquier libro, X libro, o miramos una película, dos personas pueden leer el mismo libro o mirar una misma película y ambos van a tener una comprensión diferente. O si le cuentan la película a alguien o le cuentan el libro a alguien, las dos personas se lo van a contar de manera diferente porque fueron afectados o fueron inspirados de diferente manera. Entonces fue lo que sucedió en los evangelios. Mateo escribe de esta manera, Marcos escribe de esta manera y Lucas de esta manera. El Espíritu Santo respetando el estilo y el tiempo cuando se escribió. Pero otra vez, repito, no altera en nada el mensaje o la verdad, la enseñanza que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Hay personas o hay comentaristas que opinan que el evento de Juan y el evento de Juan y el evento de Mateo, Marcos y Lucas, que es el mismo evento, sucedió más de una vez. La verdad no hay algo que diga que sucedió más de una vez. La diferencia es que uno lo escribió al principio y los otros lo escribieron al final, pero no, otra vez no afecta en nada eso. Pasemos ahora al templo. ¿Por qué era tan importante el templo de Jerusalén? El templo de Jerusalén es el edificio, ¿cómo podría ponerle? La cosa más grande que los judíos alcanzaron o que los judíos llegaron a tener. No había nada más importante para los judíos que el templo de Jerusalén. Entonces, el templo de Jerusalén era el edificio más importante de la ciudad. Había comenzado su reconstrucción entre los años 20 y 19 antes de Jesucristo.
Y esto sucedió bajo el mandato de Herodes el Grande. Hay un historiador que se llama Josefo, y Josefo menciona que Herodes no escatimó en gastos para su construcción. O sea que se invirtió todo lo que había y por haber. No se escatimó gastos, se hizo lo mejor para la inversión o para la construcción del templo. Era el complejo más grande de esa época. No había edificio, no había templo, no había lugar más imponente que el templo de Jerusalén. Y para los judíos era lo más importante, era la culminación, era lo más grande que ellos pudieron haber alcanzado. Era una belleza impresionante, lo mejor de lo mejor en esa época, en tamaño, en los utensilios, la decoración. No había nada que se comparara con ese edificio. Pero lo más importante para los judíos, además del edificio, es que en ese lugar se movía la presencia de Dios. Dice el historiador, la presencia de Yahweh, decimos nosotros, pero son consonantes, no son ni consonantes, son letras. Es una Y, decimos los H, W, dicen, y la letra H, que no se puede pronunciar. H, W o W y la letra H. Y se ha traducido como Yahweh, Jehová para nosotros. Eso era lo más bello, lo más impresionante, lo más grande. Y claro, tiene que ser así. Tiene que ser así. El templo es bello, el templo es hermoso, pero que se manifieste la presencia de Dios es lo más grande y lo más especial. Sin importar el tamaño, sin importar la calidad o el tamaño del templo, lo importante es la presencia del Señor. No hay nada más importante. Ahora, el templo, mis amados, era el lugar único de sacrificios. O sea, no existía otro lugar para el pueblo de Israel donde se realizaran los sacrificios. No existía otro lugar, no se aceptaba, no era válido, no se podía ir a sacrificar en otro lugar. Se tenía que venir al templo de Jerusalén. Entonces, el templo era el centro de la actividad política y económica de la ciudad. El templo representaba a la sociedad judía y estaban orgullosos, súper orgullosos de aquel lugar. El templo abarcaba todas las áreas de la vida cotidiana de la comunidad. No existía nada más importante para el judío que su templo. Todas las actividades se movían alrededor o mejor dicho, todas las actividades de las personas se movían alrededor de las actividades que se daban a cabo en ese templo. Estamos describiendo el templo, qué tan importante era. Entonces, en aquel día, cuando Jesús se acercó a este maravilloso, exageradamente grande lugar, templo, probablemente venía pensando o traía en su mente la importancia que es este lugar para todos los que ofrecían o frecuentaban este lugar. Los que venían de lejos, venían a traer su sacrificio y tenía que ser acá en el templo. No se aceptaba hacer el sacrificio en otro lugar. ¿Se recuerda usted el pasaje de la mujer samaritana? Cuando está en el pozo y Jesucristo llega y platica con ella, y se da una historia muy bonita ahí, cuando platica con ella en el pozo. Ahí en esa porción le dice ella, pues nosotros adoramos aquí. Y Jesucristo le dice, parafraseando, dice, va a llegar un lugar, dice, que no se va a adorar ni aquí, ni se va a adorar en Jerusalén. Y sigue diciendo Jesucristo que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero le dice esto a la mujer, le dice,
va a venir un tiempo donde ya no se va a adorar en el templo de Jerusalén, porque eso era lo más grande, lo especial, lo maravilloso para el pueblo judío. Pero Jesucristo le dice a ella, ya no va a ser ahí, y lo vas a ver después. Ahora, el enojo que tiene Jesucristo cuando llega al templo, pensando en las personas que vienen de lejos, pensando en las personas que tienen con T mayúscula que hacer su sacrificio, deben de hacerlo. Entonces, ¿por qué el enojo con los compradores? ¿Por qué el enojo con los vendedores? ¿Y por qué el enojo con los cambistas? El pasaje que leímos menciona que Jesús comenzó a echar a los que compraban y a los que vendían, y que volcó los puestos de los cambistas y los vendedores de palomas. La expulsión de Jesús se enfocó en esta gente, el que compra, el que vende y el que cambia dentro del templo. Hay que resaltar algo en esto, que estos tres grupos, tanto los que vendían como los que compraban y los que cambiaban las monedas, eran personas o trabajos importantes dentro del templo. O sea, eran actividades que eran necesarias para que se pudiera llevar a cabo o realizar los dichos sacrificios. Males necesarios, dicen por ahí, pero se necesitaban estos tres grupos. Era especial para el sistema sacrificial que había sido establecido por Dios. Ahora, hay cosas en la Biblia, eventos, dígase, mandatos, cosas que han sido establecidas por Dios, pero la gente o los líderes, en este caso los sacerdotes, cambiaron el significado y lo acomodaron a su conveniencia. Porque sí, claro, está establecido que todos tienen que ir una vez al año para el tiempo de la Pascua y hacer su sacrificio y traer su animalito y hacer todo eso, el sacrificio. Pero los sacerdotes lo que hicieron fue cambiaron lo que Dios estableció ahora para conveniencia de ellos. Siempre hubo fricción entre Jesucristo y los escribas y los fariseos y estos religiosos, estos sacerdotes que conocían la ley, pero no la ponían en práctica. Conocían la ley de aquí en la mente, pero nunca la pusieron en práctica. Entonces, siempre había controversia, siempre había problemas entre el creador del mundo, el creador del universo, el que conocía la palabra de principio a fin, que es nuestro Señor Jesucristo, y estos hombres religiosos quienes adoptaban la palabra o manipulaban la palabra de Dios para manipular a las personas. Pero Dios conocía todo esto, Jesucristo conocía todo esto que estaba sucediendo. Entonces, todo aquel que hacía negocio, ya sea de vender o de comprar, entraba en este grupo con el cual Jesucristo estaba molesto. El grupo de vendedores consistía principalmente de aquellos que vendían lo necesario para los sacrificios. Y eran sacrificios diarios porque era mucha gente desfilando a comprar su sacrificio y pasar al lugar donde iba a ser sacrificado. Y lo que se inventaron es los fariseos o los sacerdotes es, ok, compró este sacrificio, pero esto lleva esto y lleva esto y lleva esto más. Entonces la persona terminaba pagando por voy a decir, la ovejita. Compraba la ovejita, pero ¿sabe qué? Hay que comprar esto y esto y esto. ¿No le ha tocado a usted a veces así que usted compra algo y ahí le dice, pero con esto tiene que comprar esto y esto? Y resulta comprando más de lo que uno necesita. ¿Y para qué necesito esto? Pero ahí le dice, y yo he cometido el error, confieso, más de una vez comprar algo por internet. Y ahí dice, se le recomienda que compre esto y esto. Y digo, ¿para qué lo necesito? Me llega lo que compré y hoy de verdad necesitaba la otra cosa. Y allá voy de regreso a la computadora y a ordenarlo. Entonces, así le decían esos hombres, ok, sí, está bien, ya trajiste tu animalito, pero faltan los complementos. Entonces, la gente tenía que pagar más. Hay que sacar más, hay que pagar más dinero para dicho sacrificio. Entonces, estos verdaderos o vendedores proveían dos comodidades para los peregrinos que llegaban al templo a sacrificar. Ellos proveían animales
que eran puros, sin impurezas, que cumplían los requisitos establecidos por la ley y por los sacerdotes. Era cómodo para los que venían de lejos, en el sentido de que, digo cómodo porque traer un animalito de días de camino, los que vivían fuera tenían que traer su sacrificio. Entonces era mucho riesgo llevar el animalito caminando o en Uber, no sé cómo, pero era difícil, o se le echa a perder o se sucede algo. Entonces era conveniente para los que venían de lejos comprar su animalito ahí en el templo. Entonces estos vendedores ofrecían una conveniencia para los que venían de lejos. El otro grupo que sufrió también el enojo y ataques de Jesús fueron los cambistas, los que cambiaban el dinero. Esto es lo que decían los cambistas. Los cambistas, al igual que los vendedores, eran necesarios, subrayados, necesarios, para que los visitantes y ciudadanos del pueblo pudieran participar de las actividades del templo. Los cambistas se enfocaban en hacer la conversión de monedas romanas por monedas de plata llamadas didracma, que equivalen a 2 dracmas, que era la moneda aceptada en el templo. Y estas eran necesarias para pagar el impuesto del templo y pagar las necesidades para hacer sacrificios. No se podía aceptar otra moneda. Al sacerdote no le podía traer la moneda de Roma, que tiene un lado la cara de César y el otro lado no me recuerdo qué. Pero esa moneda no calificaba y tiene que traer dracma o la que usaban los judíos. La otra no calificaba. Entonces, la gente era obligada a cambiar sus monedas romanas por las que sí se aceptaban. Pero aquí es donde viene el negocio. Entonces, llegaba la gente a cambiar su dinero y el cambista le ponía precio. Ok, esto cuesta tanto y esto cuesta tanto. Aquí está. Y en cada transacción estaban transando. En cada transacción había una ganancia que le quedaba al cambista y estas ganancias se repartían con el sacerdote. Era un negocio redondo, todo el mundo sacaba beneficio. Entonces Jesucristo, conociendo, sabiendo lo que estaba sucediendo, sabiendo que esa es la casa de Dios, sabiendo que esa es la casa de donde se manifiesta la gloria de Dios, está molesto, está enojado por las actividades que están llevando a cabo en este lugar, al punto de que él se enoja. Muchos dicen que en ese evento Jesucristo refleja su humanidad, y vaya que reflejó su humanidad. ¿Qué hubiera sucedido si refleja la divinidad? Destruye todo. Pero hasta en eso tiene misericordia Dios, que cuando nos halla en la tranza, ¿verdad?, tiene misericordia de nosotros. Porque si Él hubiera actuado como de verdad es, en su divinidad, en su poder, los acaba a todos, los consume a todos. Pero hasta en eso tuvo misericordia. Entonces muchos dicen, oh sí, el Señor actuó en su humanidad. Gracias a Dios que actuó así de esa manera, en su humanidad. Entonces, estas personas ofrecían servicios en el templo, pero había un negocio ahí. Jesucristo se enoja de una manera especial, de una manera grande, en contra del abuso, en contra de aprovecharse del necesitado, aprovecharse del que tiene, porque usamos la palabra, tienen que hacer sacrificio, pero ellos le ponían su precio, le ponían trampas y se beneficiaban con el cambio, con todo lo que realizaban. Entonces, los cambios eran esenciales en el templo, pero se aprovechaban de todo aquel que necesitaba. Los cambistas por lo regular trabajaban afuera en la ciudad, pero una vez al año, cuando venía la Pascua, se les permitía que ellos entraran en el templo. El templo, como dijimos antes, era un lugar inmenso, y adentro ponían sus mesas. Y se imagina usted, ¿verdad?, el dinero y todo eso en las mesas, una vez al año, y ahí hacían su agosto. En el versículo 13 dice, esta es la razón por la que Cristo se enojó. Dice, y les dijo,
Está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Pero dice, esto es muy fuerte, dice, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones, convirtiendo aquel lugar hermoso, precioso, bello, lo convirtieron en una cueva. ¿Qué diferencia hay entre un hermoso lugar ahora con una cueva? Y eso es lo que Jesucristo les dice. Entonces Jesucristo se enojó tanto porque aquel lugar santo se había convertido en un mercado, en negocio, donde lo importante era lucrar y no necesariamente la adoración a Dios. Esta versión que leímos dice que aquellos hombres habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Se dice que la mejor traducción para describir las acciones de esta gente, las acciones de los que lucraban en el templo, es una palabra que se pronuncia letes, y es del griego, que no puedo pronunciarla porque son unos palitos, ¿sí? Pero dice letes, y esta la tradujeron en la Biblia, la tradujeron como ladrones, pero dice en griego que significa más como un ladrón, una persona que mataba, una persona que destruía, un saqueador, y eran unas personas que actuaban con violencia. Entonces le hicieron un favor. En la traducción que nosotros tenemos dice nomás ladrones, pero la palabra original describe más el significado de las cosas que estos hombres hacían. Esta palabra envuelve más. No es tremendo. Nosotros parece que con ladrón cubrimos bastante, ¿no? Y ya con eso es suficiente. Pero ellos para describirla dicen que es más compleja. Entonces, el enojo de Jesús era tanto que incluye lo siguiente. Número 1, que el sistema de sacrificios hacía necesario que se vendiera y compraran animales para el sacrificio, el negocio. Número 2, que los que vendían se aprovechaban y cobraban más de lo que el animal valía. Posiblemente el animalito afuera valía $50, pero ahora en el templo, que ya ha sido aprobado, ya tiene el sello del mero jefe, ahora cuesta 150, pero allá afuera posiblemente costaba 50. Entonces le duplicaban o triplicaban el valor del animalito. Número 3, los que venían de afuera no podían usar el dinero que traían y en el cambio de moneda también le robaban. Número 4, los jefes de los sacerdotes se beneficiaban de todo esto porque a ellos les llegaba su buena parte, había ganancia en el negocio. Y ellos eran los que aprobaban todo, aprobaban a los cambistas, aprobaban los animalitos que calificaban. O sea, todo pasaba por la firma de ellos y ellos lo aprobaban, pero al final recibían su remuneración. Número 5, los sacrificios en el templo lo convirtieron en una especie de extorsión. Entonces se olvidaron de que eran necesarios, que estaban establecidos en la ley y que se tenían que hacer esos sacrificios para perdón de pecados. Se olvidaron de eso y se enfocaron meramente en hacer negocio. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estos sacrificios ya no tienen validez. Jesucristo es el Cordero Santo, es el sacrificio perfecto, es el sacrificio acepto por nuestro Dios y jamás de los jamases hay necesidad de volver a hacer un sacrificio horrendo como lo exigía el Antiguo Testamento, porque era desfile de animales. El lugar donde se hacían los sacrificios olía, pero como no tiene idea, porque era todo el día de desgollar y derramar sangre, todo el día derramando y degollando animales. Pero gracias al sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo, no se necesitan esos sacrificios imperfectos, porque eran imperfectos porque se tenían que volver a hacer. Pero el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es un sacrificio perfecto de una vez y por todas. Jamás necesitamos un sacrificio más de ninguna clase de animal. Cristo es el sacrificio perfecto por sus pecados y por mis pecados. Mateo 11:17 nos dice lo siguiente: más bien les enseñaba y les decía, ¿acaso no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes, dice Jesucristo, ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Esto Jesucristo se lo dijo en Marcos 11:17. Ahora, el lugar que se suponía
que promoviera la expansión de la gloria de Dios sobre la faz de la tierra, ahora se convertía en un lugar donde la élite judía demostraba su desprecio por los propósitos eternos de Dios. El pueblo de Israel fue electo, el pueblo de Israel fue escogido, si podemos usar esa palabra, para demostrarle a todo el mundo el amor y la misericordia de Dios. El pueblo de Israel falló, el pueblo de Israel falló en la comisión, en la orden que Dios le había dado de ser luz a las naciones. Bendito Dios, que el Señor levantó a la iglesia. El Señor levantó la iglesia de Jesucristo que está predicando el evangelio a todos los lugares del mundo. Y Dios ha levantado la iglesia cuando los judíos rechazaron a Cristo, cuando los judíos dijeron, no, tú no eres el Mesías, tú no eres el Hijo de Dios. El Espíritu Santo vino y llenó a la iglesia con poder para que ahora la iglesia de Jesucristo sea la luminaria, sea la que lleva el evangelio de esperanza a todas las naciones. Pero Israel falló en el propósito, en el plan que Dios había establecido para ellos como nación escogida, como nación santa. Gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por la iglesia en general, gracias a Dios por nuestra iglesia, por los pastores, por los misioneros, por el que predica la palabra de Dios, por el que lleva esperanza de salvación y esperanza de una vida nueva allá a los rincones del mundo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo sigue como fuerte, como poderosa gigante, peleando, luchando y llevando el bello evangelio de esperanza, ese que nos llegó a nosotros y que nos alcanzó, y que por ello estamos acá. No vamos a entrar en detalles qué va a suceder con la gente que lucra en los diferentes lugares, que se aprovecha de la fe y del buen corazón de las personas, porque sí existen lugares donde sucede esto. Mi convicción es que Dios va a tratar con ellos y Dios los va a llevar a cuentas. Mi consejo sería invertir donde el ministerio es transparente, como nuestra iglesia, donde las finanzas son transparentes. Y esos lugares donde sucede esto, Dios los va a llamar a cuentas, porque Dios no se queda con nada. Aparentemente el impío, el malo, aparentemente se sale con la suya, pero va a llegar un día donde Dios los va a llamar a cuentas. Y de ahí nadie, absolutamente nadie se libra. En el Antiguo Testamento, mis amados, ahora usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Ya no se necesita ese templo, ese bello templo, ese hermoso templo. No se necesita más. Ahí donde la gloria de Dios se manifestaba. Bien dijo Jesucristo, un día, dice, se va a manifestar en todos lugares. Y ahora Dios habita, mire qué lindo esto, Dios a través de su Espíritu Santo habita en usted y habita en mí, habita en cada uno de nosotros. Eso es hermoso, eso es bello, pensar que Dios habita en nuestros corazones. Somos morada y templo, dice su palabra, del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Pertenecemos a Dios por el regalo, por el tesoro inimaginable, el tesoro más grande que pueda existir, que anda con nosotros, que es la presencia de Dios, que es su Espíritu Santo. Entonces Dios se manifiesta, Dios está en nosotros día tras día, constantemente. Pensemos en esto por un segundo, siendo nosotros morada y templo del Espíritu Santo. Qué dicha, qué privilegio, qué galardón el que tenemos nosotros de ser portadores de su misma presencia. Pero así como la semana pasada hablamos de que había necesidad de una limpieza de pies,
en el caso de los discípulos, que no necesitaban bañarse porque ya estaban limpios, les dijo el Señor, pero sí, cuando sus pies se ensucien hay que lavarlos. Así también nosotros tenemos que venir delante de Dios cuando hay falta, cuando hay pecado, cuando hay cosas que no le agradan a Dios en nuestra vida. Tenemos que venir delante de Él y limpiar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo, como lo dice su palabra. Dios no va a venir con látigo, ni va a venir, Jesucristo no va a venir con látigo, ni va a venir a tirar todo y a destruirnos, así como lo hizo con el templo físico. Porque Él es amor, es misericordia, es compasivo, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas, conoce nuestras imperfecciones. No va a venir así. Él viene con voz suave, con voz amiga, y nos llama que vengamos a Él. Pero si hay algo en esta tarde, si hay algo en esta noche de lo que nosotros tengamos que arrepentirnos, hagámoslo para honra y gloria de nuestro Dios. No tenemos que ir con ningún sacerdote a confesar nuestros pecados, a confesar nuestra falta. Simplemente vamos con Dios. Y aunque sea en la mente que lo hagamos, ahí confesemos cuando nos equivocamos. Porque cada uno de nosotros tiene luchas, cada uno de nosotros tiene dificultades. Y cada uno de vez en cuando o de cuando en siempre necesita el perdón y la misericordia de Dios. Así es que yo le voy a pedir, estamos de pie un par de minutos. Y si hay algo en su vida que usted sabe que estorba, que usted sabe que le ha sido impedimento para realizarse en su vida como creyente, en su ministerio, dígale en esta noche al Señor, o pídale perdón, pidámosle perdón. Que Dios en su misericordia nos limpie, nos lave y purifique nuestras vidas. Señor que estás en el cielo, en nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por nuestro pecado. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas. Te pedimos, Señor, en esta noche, de una manera humilde, de una manera sencilla, que quites las asperezas de nosotros, eso que a ti no te agrada, que lo saques, que lo quites, Señor, de nuestro corazón. Límpianos, queremos ser dignos representantes tuyos, queremos presentarnos delante de ti tal y como somos, pero limpios, con vestiduras limpias, con vestiduras blancas. Purifícanos, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo. Lávanos, límpianos. Renunciamos, Señor, en esta noche a todas esas cosas que nos impiden, Señor, acercarnos a ti. A esas luchas, a esas batallas que hemos tenido, renunciamos en esta noche. En el nombre de Jesús, lo traemos a los pies del Calvario, Señor. Toma, Señor, nuestras faltas. Perdónanos, Señor. Acércanos, Señor, más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, purifícanos. Purifica nuestras vidas, Señor. Perdóname, Señor, porque yo sé que te he fallado. Perdóname, Señor. Recibo, Señor, la alegría, el gozo, Señor, de tu salvación. Dice tu palabra, Señor, que soy, Señor, templo y morada de tu Espíritu. Y no es cualquier cosa, es una responsabilidad, es algo especial, es algo grande, Señor. Gracias por dignarte de nosotros, por tenernos en cuenta y darnos este tesoro tan bello, este tesoro tan especial, Señor. En el nombre de Jesús, rendimos nuestras vidas, Señor, delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Si alguien nos está sintonizando y todavía no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, yo te invito esta noche. Si no conoces a Cristo y necesitas el perdón de tu Señor, solamente di estas palabras. Señor Jesús, perdona mis pecados. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Te recibo en mi vida y te pido perdón por todas mis faltas y por todo mi pecado. Amén. Una oración sencilla, una oración fácil, pero si la hiciste,
tú eres salvo en el nombre de Cristo. Gracias, Cristo. Amén. Dios es bueno, amén. Dios es bueno. Pero mire qué regalo tan lindo nos ha dado el Señor. No un Mercedes. ¿Gusta sentarse un 30 segundos? No un Mercedes, no un Lamborghini, no un Porsche, un Ferrari. Nada más ni nada menos que el Espíritu Santo. Rico. Ay, ay, ay. Podríamos seguir, pero usted siga, dice, nosotros nos vamos. ¿Hay anuncios, pastor? Próximo miércoles. El próximo miércoles nos vemos en el santuario. El drama o el trama. Va a haber drama la próxima semana, así que no se quede, vengamos a apoyar y va a ser una bendición. El grupo se está preparando, el coro se está preparando de una manera especial, siempre se preparan, pero va a ser una bendición, así que no nos quedemos en casa. Entonces el próximo miércoles nos vemos en el santuario para ser bendecidos allá. ¿Algo más, pastor? Es todo. Entonces nos vamos a casa, Dios les bendiga, cuídense mucho y que continúen teniendo una buena semana. Que la paz y misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes.